Buenas tardes, compañeros. En este video que hemos preparado nuestros compañeros y yo, vamos a responder las siguientes preguntas sobre qué es un multímetro, cómo se usa un multímetro como si fuese un voltímetro y qué pasa internamente en un voltímetro cuando lo usamos. Bueno, este es un multímetro analógico. Un multímetro, ya sea digital o analógico, sirve para medir directamente diversas magnitudes activas. Entre ellas están la intensidad de corriente, la resistencia y el voltaje. Para este último se usa la función voltímetro. Un multímetro se basa en la utilización de un galvanómetro, que se emplea para todas las mediciones. Este es un galvanómetro. Es un transductor analógico electromecánico. El campo magnético generado por la bobina produce una fuerza de atracción o repulsión con el imán que se traduce en una rotación de la aguja. El más conocido y el primero ideado por quien diera su nombre es el galvanómetro de D'Arsonval, cuya principal característica es producir una deflexión en la aguja cuando a través de ella circula una corriente continua, proporcional a la magnitud de la variable que se está midiendo. Los componentes del galvanómetro son la bobina, por la cual circula la corriente eléctrica, un imán que produce el campo eléctrico, el campo magnético fijo, un resorte cuya función es servir de mecanismo equilibrador de la rotación de la bobina, una aguja indicadora que está sujeta a la bobina móvil y una escala graduada para poder realizar la lectura. Para poder medir todas las magnitudes eléctricas, el galvanómetro se debe completar con un determinado circuito eléctrico, que dependerá también de dos características del galvanómetro: la resistencia interna y la inversa de la sensibilidad. Esta última es la intensidad, que aplicada directamente a los bornes del galvanómetro, hace que la aguja llegue al fondo de la escala. Bueno, ¿cómo funciona en realidad esto? En realidad tenemos que buscar una relación de la corriente que ingresa y el movimiento de la aguja. Y en realidad esa relación se basa entre la relación de la corriente que ingresa y la fuerza, porque el movimiento de la aguja en realidad es la consecuencia de una fuerza que ella está experimentando y está dictada por la fórmula que se indica, que dice que si un conductor con corriente está sumergido en un campo, va a aparecer sobre el conductor una fuerza. Entonces basta tener un conductor con corriente que esté sumergido en un campo para obtener una fuerza que va a estar aplicada sobre este conductor. Esto nos da una pista de qué vamos a necesitar dentro del multímetro: corriente y campo magnético. La corriente la tenemos porque es la que estamos midiendo, es la que se ingresa al instrumento, y el campo magnético se puede generar, por ejemplo, a través de un imán permanente. O sea, dentro del instrumento debe haber un imán y un cable con corriente que en realidad es una bobina de corriente. Si observamos esta imagen, vemos que acá tenemos la fuente del campo magnético. Podríamos decir un polo norte y un polo sur. Ahí se ve claramente en amarillo una bobina que sería la que lleva la corriente que estamos midiendo. Por supuesto, entra por una de las puntas del instrumento y sale por la otra. Entonces, tenemos que esta corriente que circula por la bobina va a experimentar un campo eléctrico, un campo magnético, en toda esa región provista por el imán. Por lo tanto, cuando ingresa la corriente, como pasa a través de un campo magnético, en toda esa región provista por el imán, por lo tanto, cuando ingresa la corriente, como pasa a través de un campo magnético, experimenta una fuerza que es la fuerza que hace girar a toda la bobina, que está sujetada a la aguja, entonces hace que ésta se mueva. Por supuesto que algo debe detener a la aguja, que es ese resorte, este resorte que vemos acá, que es un resorte calibrado. Para detener la aguja en el valor medido,
y además para devolver la aguja a cero cuando deje de circular corriente por ella. Como tiene imán permanente, se llama de bobina móvil e imán permanente. Como una muestra un poco más visual, se muestra el siguiente video, en el cual se ve que circula la corriente y llega a la bobina. Entonces se puede ver que genera un campo eléctrico, lo cual hace que genere una fuerza y hace que la aguja finalmente se pueda mover hasta el valor medido. Ahora explicaremos el funcionamiento de un multímetro analógico como voltímetro. Para que el multímetro actúe como voltímetro, es preciso conectar una resistencia R sub V en serie con el galvanómetro. El valor de RV depende del valor en voltios que se quiera alcanzar cuando la aguja alcance el fondo de la escala. En el multímetro aparecerán tantas resistencias como valores diferentes de fondos de escala en la que se quieran tener. Por ejemplo, el caso de requerir 10 voltios, 20 voltios, 50 voltios o hasta 200 voltios, existirán 4 resistencias diferentes. Para medir la diferencia de potencial, el voltímetro debe colocarse en paralelo entre los dos puntos que se desea realizar la medición. Entonces el voltímetro debe poseer una resistencia interna lo más alta posible con el propósito de que la corriente que circula por el voltímetro sea lo más pequeña posible. Muchas gracias por la atención.